Era la primera vez en 12 años que llegaba a casa y escuchaba risas antes de abrir la puerta. No era nada escandaloso, más bien un murmullo alegre, como de alguien contando algo gracioso, y otro respondiendo con una carcajada suave. Lo extraño es que no era la voz de mi mujer. O sí, pero diferente. Más aguda, como si estuviera nerviosa, excitada, con ese tono que nunca usaba conmigo desde hacía mucho. El pasillo olía a incienso de vainilla, ese que ella odiaba y que yo siempre intentaba comprar por capricho. Me quedé parado frente a la puerta con la llave en la mano, sin saber si entrar o esperar a que el silencio volviera. Miré el reloj, eran las 4:23, y Clara debía estar sola, porque había dicho que tenía una tarde de descanso mental. Según ella, necesitaba tiempo sin hijos, sin trabajo, sin mí. Lo dijo medio en broma, pero yo noté que había verdad en esa frase. Abrí despacio, sin hacer ruido, como si llegara a una casa que no era la mía. Dejé las llaves caer al cuenco de cerámica junto a la entrada, escuchando cómo el sonido ahogaba la conversación del salón por unos segundos. Entonces el silencio se hizo. Di un par de pasos hacia el pasillo que conecta con la sala y escuché el crujido del sofá, uno que conozco bien, porque cada noche me tiro ahí a ver lo que sea hasta dormirme. Sentí movimiento rápido, como si alguien se hubiera incorporado de golpe. Y entonces la voz de Clara, desde el salón, dijo con una naturalidad forzada, «Álvaro, ¿ya estás en casa?» «¿Qué pronto?» No respondí. Caminé hasta el umbral de la puerta del salón y ahí la vi, sola, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, el pelo aún húmedo, sin maquillaje, con esa bata blanca que usaba cuando quería sentirse ligera. Había 2 copas en la mesa, una con vino tinto casi vacío y otra llena, con una marca de pintalabios en el borde. La televisión estaba encendida, pero en mute, con una película francesa que no conocíamos ninguno. ¿Con quién estabas?, pregunté, mirando la copa sin tocarla. ¿Cómo?, dijo ella, alzando las cejas. Eran risas, Clara. No me lo estoy imaginando. Entré y escuché 2 personas hablando aquí. ¿Quién era?, insistí sin moverme. Ella no se levantó. Solo me miraba con esa cara de póker que siempre ponía cuando algo no le convenía. Estaba escuchando un podcast. De esos con entrevistas, ¿sabes? Me río sola a veces, tú nunca lo haces, respondió mientras giraba la copa lentamente entre los dedos. No era buena mintiendo, pero no era tonta tampoco. Sabía cómo cubrirse. Solo que esta vez el detalle la traicionó. Me acerqué y agarré la copa con el borde pintado, la levanté con cuidado, girándola, mostrándole la marca. Desde cuando los podcasts traen labial, dije sin levantar la voz, pero con la firmeza suficiente. Clara me miró durante unos segundos, largos como minutos, hasta que finalmente suspiró, dejó su copa en la mesa y se recostó como si todo le diera igual. No puedo con este rollo de detective, Álvaro. ¿Qué manera de volver a casa, de verdad, te parece normal montar una escena por una copa? No respondí. Caminé hacia la ventana del comedor y la abrí. El aire de noviembre se coló con fuerza. Afuera, en la acera de enfrente, un hombre salía del portal del edificio de al lado. Llevaba una chaqueta azul con capucha. El tipo, al girarse para meterse en un coche aparcado a 2 pasos, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. No fue una mirada cualquiera. Fue una de esas miradas que intentan evitarse, pero llegan igual. Él me conocía. Y yo a él. Era Nacho, el compañero del gimnasio de Clara, el que conoció en las clases de pilates hacía meses y que, según ella, tenía más bíceps que cerebro. Me giré hacia ella y solo dije, Nacho. Clara no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos y apoyar la cabeza contra el respaldo. No había gritos, ni insultos, ni lágrimas.
Solo ese silencio seco que lo dice todo sin decir nada. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Ni siquiera fue algo que acordáramos con palabras. Yo simplemente cerré la puerta del despacho con llave y me tumbé en el sofá cama donde a veces veía partidos. Clara se quedó en nuestra habitación y no hizo el más mínimo intento de venir a hablar. Ni golpes suaves en la puerta, ni mensajes, ni una bandeja con café al amanecer como en otras discusiones. Solo silencio. Lo peor es que ya ni me dolía. Me sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Esa sensación de saber que algo se ha roto y ya no se puede volver a unir, aunque lo intentes con toda la fuerza del mundo. A la mañana siguiente salí temprano, sin hacer ruido, sin desayunar, sin mirarla. Fui directamente al trabajo, pero no conseguí concentrarme en nada. Me senté frente al ordenador durante 3 horas sin tocar una sola celda del Excel. Solo podía pensar en Nacho. ¿En qué momento dejó de ser solo ese tipo que saludábamos con una sonrisa rápida y se convirtió en alguien que se sentaba en mi sofá, que usaba mi baño, que bebía de nuestras copas, que reía con Clara mientras yo estaba trabajando o en el súper? Empecé a repasar mentalmente todos los momentos en los que debía haberlo notado. Las veces que Clara llegaba tarde del gimnasio, con el pelo recogido y el móvil en la mano, escribiendo rápido como si tuviera prisa por borrar algo. O cuando me decía que no tenía ganas de cenar y se metía directamente en la cama, y yo me quedaba en la cocina con el plato caliente, pensando que era estrés. A mediodía no aguanté más. Fui al centro deportivo donde ella hacía pilates y pregunté por Nacho en recepción, fingiendo que quería contratarlo como entrenador. La chica me miró raro, pero me dijo que ya no trabajaba allí, que se había dado de baja hacía 3 semanas. Le pregunté si sabía si se había mudado o cambiado de gimnasio. Me dijo que no sabía nada más, solo que era raro, porque solía estar muy comprometido con sus grupos, especialmente con las clases de mañana, las que, curiosamente, coincidían con los horarios de Clara. Agradecí con una sonrisa forzada y salí de ahí más tenso de lo que entré. Esa noche volví a casa con la decisión de no callarme más. Clara estaba en la cocina, preparando una ensalada, como si nada. Me acerqué, me senté en la mesa y esperé a que terminara de cortar los tomates. Cuando por fin se giró y me miró, le dije sin rodeos, ¿desde cuándo estás con él? No fingió sorpresa. Ni siquiera frunció el ceño. Solo se apoyó contra el fregadero y me miró fijo. No estoy con él, si eso es lo que quieres saber. Ya no. Pero sí, pasó algo. Me quedé quieto, sin mover un músculo. ¿Cuántas veces?, pregunté. Ella se encogió de hombros, como si contar fuera una humillación mayor. No lo sé. Muchas. No sé qué esperas que diga, Álvaro. No va a sonar bien de ninguna manera. Le pedí que me contara todo. Sin pausas, sin filtros, sin adornos. Quería saberlo todo, aunque eso me deshiciera más. Me explicó que al principio solo hablaban después de las clases, que él le hacía reír, que le gustaba la forma en que la miraba. Me dijo que durante un tiempo se sintió viva, deseada, que algo dentro de ella se despertó y que no supo controlarlo. Que no lo planeó, que simplemente pasó. Que la primera vez fue en su coche, en un aparcamiento vacío del polígono. Que luego fueron otras veces, en hoteles, en su casa cuando su compañero de piso no estaba. Todo eso lo dijo con una voz plana, sin lágrimas ni gritos, como quien lee una receta. Yo solo la miraba, sintiendo como cada palabra se me clavaba. No le grité. No le dije nada hiriente. Pero había una presión en el pecho que me estaba asfixiando. ¿Me ibas a decir algo o ibas a dejar que yo siguiera sin saberlo?, le pregunté, ya con la voz más quebrada de lo que quería. Ella dudó unos segundos. No lo sé. Pensaba decírtelo, sí, pero no sabía cómo. Estaba esperando algo.
Me reí sin ganas. Esperando que me muriera, que se lo contaran a los niños antes que tú, o simplemente que me hartara yo solo y así no tenías que cargar con la culpa de confesarlo. Ella cerró los ojos y negó con la cabeza. No lo hice por joderte, Álvaro. Lo hice porque me sentía invisible contigo. Ya no hablábamos, ya no hacíamos nada juntos. Tú estabas siempre en otro mundo. Y tú estabas en otro cuerpo, solté sin pensar. No respondió. Solo se quedó ahí, quieta, con los brazos cruzados. Y en ese momento supe que algo se había roto definitivamente. No había marcha atrás. No había terapia, ni disculpas, ni promesas que pudieran recomponer esa noche. Durante 2 días no nos dirigimos la palabra, ni siquiera cuando coincidíamos en la cocina o cuando pasábamos el uno junto al otro por el pasillo. El ambiente en casa era denso, cargado de una tensión que se notaba en cada gesto, en cada mirada evitada. Yo seguía durmiendo en el despacho y Clara se mantenía en la habitación como si nada, como si su traición no hubiese descompuesto por completo la estructura de lo que alguna vez fue nuestra vida. Pero esa noche, algo cambió. Volví de trabajar y encontré sus maletas en el recibidor, una encima de la otra, como una declaración. Ella estaba en el sofá, vestida con vaqueros y un jersey gris, y al verme entrar no dijo nada, solo me miró con una expresión entre resignada y desafiante. Me acerqué a las maletas y las observé por unos segundos, después giré hacia ella con el ceño fruncido. ¿Te vas?, pregunté sin rodeos. Clara asintió lentamente, sin apartar la vista de mí. Sí. Voy a quedarme unos días en casa de Lucía. Necesito pensar, y tú también. Me reí con amargura mientras negaba con la cabeza. ¿Tú necesitas pensar? Clara, tú ya pensaste bastante cuando abriste las piernas en un coche con otro, ahora me vienes con qué necesitas pensar. Ella se levantó bruscamente y me miró a los ojos con una mezcla de rabia y vergüenza. No me hables así. No tienes ni idea de lo que yo he sentido estos meses. Di un paso hacia ella, acortando la distancia entre los dos. Ilumíname entonces. Cuéntame, Clara. Cuéntame cómo se siente traicionar a alguien que ha estado a tu lado 12 años, cómo se siente mirar a la cara a tu marido después de follarte a otro, cómo se siente meterte en mi cama después de volver de sus brazos. Ella apretó los labios y cruzó los brazos, como si eso la protegiera de mis palabras. Tú me dejaste sola. No física, pero emocionalmente. Dejaste de tocarme, de mirarme, de preguntarme si estaba bien. Solo trabajabas, o te encerrabas con tus números, tus informes. Empecé a sentir que daba igual si estaba o no en esta casa. Y en vez de hablarlo, en vez de intentar arreglarlo, decidiste abrir un agujero en todo y empezar a acostarte con un imbécil que apenas conoces. Perfecto, Clara. Muy maduro. Ella alzó la voz por primera vez desde que todo estalló. No fue solo acostarnos. No fue solo sexo. Me sentí vista, Álvaro. Me sentí deseada, como no me había sentido en años. Ahí perdí el control. Di un puñetazo contra la pared del pasillo, dejando una marca visible en el yeso. ¿Y yo qué? ¿Crees que yo no me sentía solo? ¿Crees que me gustaba que me rechazaras cada vez que te intentaba tocar? ¿Que me dolía menos escuchar un «no me apetece» noche tras noche, mientras tú planeabas tus escapadas con él? Ella dio un paso atrás, pero no por miedo, sino por agotamiento. Te estoy diciendo que no fue solo por vicio, que no lo hice con odio. Me equivoqué, vale, lo sé. Pero no fue con la intención de hacerte daño. Simplemente pasó. Y sí, debí contártelo antes. Pero no sabía cómo. No, Clara. No fue que no supieras cómo. Es que no querías. Porque sabías lo que iba a pasar. Sabías que esto se acababa en cuanto yo me enterara. Preferías vivir en tu burbuja de mentiras hasta que no te quedara más remedio.
Ella se limpió los ojos, aunque aún no había llorado. No tienes ni idea de lo difícil que fue para mí todo esto. Me acerqué otra vez, esta vez sin rabia, solo con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Pues te lo voy a poner más difícil. No te vas tú. Me voy yo. Pero no a dormir al despacho. Me voy de verdad. Me largo este fin de semana y no quiero que me llames, que me busques, que me escribas. Y cuando vuelva, no quiero verte en esta casa. Clara frunció el ceño. ¿Me estás echando? Asentí, firme. Sí. Esta casa no es un hotel. No pienso compartir el mismo espacio con alguien que me ha mentido en la cara durante meses. Es nuestra casa, Álvaro, dijo con la voz quebrada. No, Clara. Era nuestra casa. Ahora solo es el sitio donde descubrí que eras capaz de destruirme con una sonrisa. Ella se sentó en el sofá, derrotada, y se llevó las manos a la cara. Yo fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una maleta. No sabía bien a dónde iba a ir, pero necesitaba salir de ahí, respirar, pensar sin tener que verla. Cuando pasé de nuevo por el salón, ella seguía en la misma posición. No dije adiós. Cerré la puerta con firmeza y sentí que al menos una parte de mí recuperaba el control. Me instalé en el piso de mi hermano sin decirle casi nada, solo que necesitaba unos días fuera de casa. Él, como buen idiota funcional que es, no preguntó nada. Solo me dio una llave, me dejó un par de cervezas en la nevera y se largó con su novia a pasar el fin de semana en Segovia. Perfecto. Tenía el piso para mí solo, sin Clara, sin preguntas, sin tener que mirar esa cara suya que ya no podía ni soportar. A la mañana siguiente me levanté temprano y me fui directo al centro. No tenía un plan muy definido aún, pero sí tenía claro que no pensaba quedarme con los brazos cruzados mientras ella seguía creyendo que podía manipular todo con sus silencios y medias verdades. Fui al gimnasio donde trabajaba Nacho, el anterior, y luego a un bar donde, según un conocido en común, él a veces paraba a tomar algo. No lo encontré, pero dejé una nota con el camarero. Dile que Álvaro, el marido de Clara, lo está buscando. Que es importante. Y que si no quiere problemas, más le vale contestar. Volví al piso de mi hermano al mediodía, me duché, me hice un café, y a eso de las 4 recibí el mensaje. No era de Clara. Era de un número desconocido, podemos hablar. Pero en persona. Parque de San Isidro, 19:30. Solo tú. No firmaba, pero no hacía falta. Sabía perfectamente que era él. Me vestí sin prisa, como si fuera a una cita cualquiera, pero en la cabeza tenía una lista de cosas que necesitaba decirle y una rabia contenida que solo esperaba un empujón para estallar. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en un banco cerca de los columpios, con una chaqueta de cuero barata y una expresión de tipo que no sabe si está a punto de recibir una hostia o una lección. Me acerqué sin saludarlo. Solo me senté a su lado, con los codos sobre las rodillas, sin mirarlo directamente. Así que tú eres el listo que se tiraba a mi mujer mientras yo trabajaba, dije, con un tono bajo pero firme. Él tragó saliva, miró al suelo y luego dijo algo que me dio ganas de levantarme y partirle la cara ahí mismo. No fue planeado, tío. Se dio. Nos entendíamos, conectamos. Me giré hacia él, esta vez con la mirada cargada. ¿Conectaste con la esposa de otro? ¿Eso es conectar para ti? Eres un pedazo de mierda. Él alzó las manos como si eso pudiera calmar algo. Mira, yo no te voy a pedir perdón porque sé que no te sirve. Pero lo dejé. Cuando me di cuenta de que ella no iba a dejarte, lo corté. Fue hace semanas. No hemos vuelto a hablar. ¿Y esperas que te crea, después de meses escondiéndote, follándola a mis espaldas, en mi casa, en mi puta cama tal vez? Él negó con la cabeza.
nunca en tu casa. Jamás fui tan cabrón. Le di una carcajada seca. Qué noble, qué caballero. Te la follas en hoteles baratos, pero no en mi casa. Gracias por tanto. Estuvimos unos segundos en silencio. Él no se movía, solo me miraba esperando que yo dijera algo más. Entonces le solté lo que llevaba dentro desde que salí de esa casa. ¿Sabes lo peor? Que ella ni siquiera está enamorada de ti. Eres un error para ella. Me lo dijo. Que ya no significa nada. Que fue solo una fase, ¿te duele? Porque a mí me duele cada puta noche. Nacho agachó la cabeza y no respondió. Me levanté, me metí las manos en los bolsillos y me giré para irme, pero antes de dar el primer paso, le dije sin mirarlo, aprovecha este favor. No pienso denunciarte, ni buscarte, ni volver a hablarte. Pero si vuelves a acercarte a ella, aunque sea con un mensaje, te juro que vas a lamentarlo. Caminé sin esperar respuesta. Sentía la sangre hirviendo y al mismo tiempo, una calma extraña. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al menos había podido sacarme de encima parte del veneno. De vuelta en el piso, abrí el portátil y empecé a revisar todo, extractos bancarios, historiales de ubicación, correos. Clara era más descuidada de lo que pensaba. Encontré 2 cuentas compartidas con ella que aún usábamos para los gastos del hogar. No tenía intención de pelearle el dinero, pero tampoco pensaba financiar su transición hacia una vida de soltera. Transferí mis ahorros a una cuenta nueva, cerré el acceso compartido y cambié todas las contraseñas que teníamos en común, Netflix, Spotify, incluso la de la app del supermercado. Si ella iba a vivir por su cuenta, que empezara a comportarse como una adulta. Pero eso no era suficiente. Había una última parte del plan. Al día siguiente fui a casa mientras ella estaba en el trabajo. Sabía que salía a las 9, así que tenía margen. Entré, empaqué mis cosas personales con calma, y dejé sobre la mesa del salón un sobre. Dentro, había una carta manuscrita. Nada sentimental. Solo hechos. Una lista cronológica de todo lo que sabía. Cada salida, cada excusa, cada mentira. Y al final, una nota simple, no necesito una explicación. Necesito distancia. En unos días vuelvo por el resto. Que te vaya bien. Salí sin mirar atrás. Cerré con llave, dejé el manojo en el buzón y no volví a tocar el teléfono en todo el día. Esa noche dormí sin sobresaltos. No soñé con ella. No soñé con Nacho. Solo dormí, pasaron 5 días sin ningún tipo de contacto. Clara no me llamó, no escribió, no intentó buscarme. Me pasé todo ese tiempo esperando que hiciera algo, lo que fuera, aunque solo fuera para insultarme o pedirme que volviera, pero no llegó nada. Empecé a pensar que, para ella, todo esto había terminado. Como si yo fuera una etapa cerrada, una carpeta que se archiva y se deja en el fondo de un cajón. Fue entonces cuando decidí que, si no iba a hablar, entonces yo la obligaría. Llamé a un cerrajero y volví a casa el sábado por la tarde. Entré como si aún fuera mío todo aquello, porque lo era. Clara estaba en el salón, en pijama, con una manta y el portátil en las piernas. Al verme no se levantó, ni se sorprendió. Solo dijo, ya era hora. Cerré la puerta, me quité la chaqueta y la dejé colgada en la silla. Me senté en el otro sofá, sin mirarla directamente. Necesito que hablemos, Clara. De verdad. No quiero gritos, ni reproches, ni silencios. Solo hablar. Y luego tomamos decisiones, pero lo hacemos sabiendo dónde estamos parados. Ella asintió, bajó la tapa del portátil y se quedó mirándome con una mezcla de cansancio y aceptación. Habla tú primero, dijo. Respiré hondo y solté todo lo que tenía dentro. Le conté que había hablado con Nacho,
que sabía que ya no se veían, pero que eso no cambiaba nada. Le dije que lo que más me dolía no era el sexo, ni siquiera la mentira, sino el desprecio silencioso de todos esos días en los que dormíamos juntos y ella ya estaba lejos de mí sin que yo lo supiera. Le expliqué que no estaba buscando una disculpa ni una segunda oportunidad, que solo quería entender si alguna vez en los últimos meses pensó en decirme la verdad. Clara escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Pensé en decírtelo muchas veces. Pero cada vez que me imaginaba tu cara, tu reacción, me acobardaba. No por miedo a ti, sino porque sabía que una vez dicho, ya no había vuelta atrás. Lo que hice fue una mierda, lo sé. No voy a justificarlo más. Pero no fue porque no te quisiera, Álvaro. Fue porque me sentía atrapada. Como si ya no fuera nadie, ni para ti ni para mí misma. Necesitaba sentir que podía decidir algo sin pedir permiso, sin tener que dar explicaciones. Y lo hice mal, muy mal. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté sin rodeos. Ella levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a sinceridad. No lo sé. No quiero que esto termine así, con odio. Pero tampoco voy a obligarte a quedarte. Solo quiero que sepas que no me tomé esto como un capricho. Fue un error, pero uno que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y no quiero seguir engañándonos. Si tú crees que esto ya no tiene arreglo, lo entiendo. Me quedé callado unos segundos, sopesando cada palabra. No creo que tenga arreglo, Clara. Pero tampoco quiero terminarlo con broncas. Fuimos pareja muchos años, y a pesar de todo, no me arrepiento de haberte conocido. Solo me arrepiento de cómo terminó todo. Ella asintió frente a mí sin decir nada, solo lo dejó sobre la mesa y volvió a sentarse. Bebió un poco del suyo, como si le costara tragar lo que acabábamos de decirnos. Yo no toqué el mío. La miré a los ojos y respiré hondo. He pensado mucho en esto y ya tomé una decisión. No quiero seguir contigo. No puedo. Lo intenté en mi cabeza, imaginé escenarios donde quizá, con terapia, con tiempo, con distancia, podríamos volver a algo parecido a lo que fuimos, pero no funciona. No me deseo. No confío en ti, Clara, y no creo que eso se recupere. Y sin confianza no hay nada, solo dos personas viviendo en el mismo sitio, fingiendo que todo está bien cuando en realidad no lo está. Ella no dijo nada, pero asintió, despacio, como si ya lo supiera antes de escucharlo. Lo respeto, dijo finalmente. Me duele, pero lo entiendo. Y sí, llevas razón. A veces me he preguntado qué estábamos esperando, si los dos ya sabíamos que esto no iba a ninguna parte. Yo también lo pensé, Álvaro. Pensé en separarnos muchas veces, incluso antes de todo esto. Pero me daba miedo quedarme sola, perder la rutina, tener que explicarle a todo el mundo qué había pasado. A veces es más fácil vivir en piloto automático. Me apoyé en el respaldo del sofá y cerré los ojos unos segundos. Lo más jodido de todo es que no estoy ni enfadado ya. Me cansé de estarlo. Solo quiero cerrar esto bien, con respeto, sin peleas absurdas. Yo ya me estoy quedando en casa de mi hermano, pero voy a buscar algo para mí. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. Es tu casa también, y no te voy a echar a la calle. Cuando yo tenga dónde ir, vuelvo por mis cosas, hacemos las gestiones que haya que hacer y lo firmamos. Sin jueces, sin gritos, sin teatro. Clara se quedó en silencio un rato, mirando al suelo. Después se levantó, caminó lentamente hacia mí y se detuvo a medio metro. Gracias. No me lo merezco, pero gracias por no hacer esto una guerra. Ya bastante desastre fue todo lo demás. La miré fijamente. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque si dejo que esto me arrastre,
Si me convierto en ese tipo que se venga, que destruye, que no deja nada en pie, entonces habrás ganado otra vez. Y no quiero eso. Quiero empezar de cero sin tener que cargar con más mierda de la que ya llevo. Ella asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero se quedó ahí, quieta, sin moverse. Me levanté, agarré la chaqueta de la silla y me la puse con calma. Voy a pasar por la notaría la semana que viene. Te avisaré cuando tenga los papeles listos. Mientras tanto, cualquier cosa que necesites, dímelo. No quiero que esto sea más duro de lo que ya es. Clara me siguió con la mirada hasta la puerta. ¿De verdad crees que no hay nada que salvar?, preguntó, sin que su voz temblara. Me giré y la miré por última vez desde el recibidor. Lo que había para salvar, lo quemaste tú. Y lo que quedó, ya no es suficiente para quedarme. Salí sin esperar respuesta, bajé las escaleras, salí a la calle y sentí el aire frío en la cara. Caminé sin rumbo durante un buen rato, pensando en todo lo que había vivido, en los años que se esfumaban, en los recuerdos que ahora tenían un sabor distinto. Pero no sentía odio. No sentía deseos de venganza. Solo una especie de paz amarga, como cuando terminas algo que ya llevaba tiempo muerto pero no te habías atrevido a aceptarlo. A la semana siguiente firmamos los papeles. Fue en una sala pequeña, frente a una mesa con un notario que ni siquiera nos miró a los ojos. Todo fue rápido, mecánico, sin sobresaltos. Nos dimos la mano al salir, como dos socios que disuelven una empresa. Y así terminó todo. Me mudé a un piso pequeño en el barrio de Delicias, cerca de mi trabajo, lejos del centro, de los lugares donde solíamos salir. Lo decoré como quise, sin tener que preguntar a nadie si la alfombra combinaba o si la lámpara era demasiado fea. Empecé a dormir mejor. Salía a caminar los domingos, comía donde me daba la gana, y por primera vez en años, no sentía que debía dar explicaciones por todo. A veces pensaba en Clara. No con nostalgia, ni con rencor. Solo como quien recuerda a alguien que fue parte importante de una etapa, pero que ya no pertenece al presente. La última vez que supe de ella fue a través de un amigo en común. Me dijo que había empezado a trabajar en una oficina nueva, que se veía tranquila, que no estaba con nadie. No pedí más detalles. No los necesitaba. Cerré esa etapa con todo el dolor posible, pero también con la certeza de que no volvería a cometer el error de ignorar mi propio valor por el bien de una rutina vacía. Si algo aprendí, es que el amor, cuando se rompe así, no se reconstruye. Solo se entierra. Y se sigue caminando.